Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a ver cómo hacer el ejercicio 21 de la guía de cuerpo rígido. Bueno, acá tenemos el enunciado, nos dicen que tenemos un péndulo ideal, que es el que está acá, el que está dibujado acá, y tenemos un péndulo formado por una barra fina y maciza. Sobre ambos péndulos impactan dos proyectiles idénticos de masa m minúscula y velocidad v0. Y nos dicen, bueno, sobre, digamos, la bala en el primer caso impacta sobre la caja, y en el segundo caso impacta justo en el centro de masa de la barra. Y luego quedan, digamos, se mueven solidarios. Nos piden en el ítem A que analicemos ambos sistemas un instante inmediatamente antes y un instante inmediatamente después de la colisión, y nos pregunta si se conserva la cantidad de movimiento. En el ítem B nos pregunta si se conserva la energía mecánica durante y después de la colisión. Y en el punto C nos dicen que la longitud del hilo, el que está acá, es de igual longitud que la mitad de la longitud de la barra. Y nos pregunta, después del choque, ¿cuál de los dos va a llegar más alto? Y nos dan como dato el momento de inercia de la barra respecto al centro de masa. Bueno, para el caso del péndulo, digamos, ideal, vamos a ver, no lo vamos a hacer de nuevo porque ya lo vimos en la guía de sistema de partículas, pero sí lo que vamos a hacer es repasar. Recuerden que, digamos, el ejercicio constaba de dos partes. Primero, lo que hacíamos era resolver, digamos, el choque, sabiendo que es un choque del tipo plástico, y bueno, resolvíamos el choque y obteníamos la velocidad final del conjunto después del choque, ¿no? Y luego teníamos una segunda etapa, que era cuando, digamos, el conjunto M minúscula y M mayúscula se movían solidarios y subían hasta una altura máxima. En esa etapa, recuerden que se conservaba la energía, y bueno, de esa manera calculábamos cuál era la altura máxima a la cual llegaba, digamos, la caja M y la masa M minúscula. Recuerden que para resolver el choque lo que hacíamos era, bueno, primero definíamos nuestro sistema, que estaba formado por la masa, la bala, y por la caja M mayúscula, y lo que hacíamos era, bueno, planteamos el diagrama de cuerpo libre, y veíamos que en el eje X, acá ya puse mi sistema de referencia, que en el eje X no tenía fuerzas externas, por lo tanto, se conservaba, digamos, la cantidad de movimiento en el eje X, y de esta manera obteníamos la ecuación para resolver el choque, y obteníamos la velocidad final posterior, digamos, a la interacción. Y luego resolvíamos por energía. Ahora bien, ¿qué pasa con este nuevo péndulo, donde ahora está formado por una barra, digamos, rígida? Bueno, en este caso, a ver, la bala impacta sobre el centro de masa de la barra, y acá se puede ver, bueno, tenemos las fuerzas involucradas, tenemos los pesos, tenemos la fuerza de choque, ¿no? Que son las fuerzas internas entre la bala y, digamos, y la barra. Pero ahora tenemos, bueno, tenemos una reacción de vínculo vertical, que justamente es la que hace que no se caiga la barra, pero la diferencia es que, digamos, a comparación del péndulo ideal, que en el momento del choque aparece una componente horizontal de la reacción del vínculo, que es esta que aparece acá. Esta reacción de vínculo es necesaria porque justamente es la causante de que la barra empiece a rotar, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasa? La barra está quieta. Al momento, digamos, del choque, esta barra se va a mover y va a empezar a girar, digamos, en sentido antihorario. Bueno, fíjense que si analizaríamos sumatoria de torques respecto al centro de masa, la fuerza Rx justamente es la causante de que este cuerpo, o sea, la barra, empiece a moverse en sentido antihorario. ¿Está bien? Así que bueno, conclusión, esta fuerza Rx, que es una fuerza externa a mi sistema recordemos que está formado por la masa M minúscula y la barra, esta fuerza que es externa hace de que la sumatoria de fuerzas en el eje X, de las fuerzas externas, sea distinta de cero. Por lo tanto, no se va a conservar la cantidad de movimiento en el eje X. Y no vamos a poder resolverlo de esta manera. Concluimos entonces que el vector cantidad de movimiento del sistema no se conserva. Y tampoco se conserva la energía, porque recuerden que este tipo de choque, que es el choque plástico,
digamos, interacción hay disipación de energía. Por lo tanto, digamos, necesito encontrar una forma de poder obtener la velocidad que obtiene el conjunto luego de la interacción. Bueno, vamos a ver qué pasa con el vector momento angular o momento cinético, digamos, del sistema respecto al punto A. Bueno, recuerden que este tipo, digamos, esta magnitud siempre requiere que tengamos definido un centro de momentos. El centro de momentos que vamos a elegir es el punto A, el que está acá, que sería el eje de donde pivotea la barra. Ahora vamos a ver por qué elegimos este punto. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar el teorema de conservación, analizar qué pasa con la sumatoria de torques externos a mi sistema respecto de este punto. Si vemos que la sumatoria de torques es nula, entonces podemos decir que el vector L del sistema respecto de A se mantiene constante. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los torques. Fíjense que si hacemos un diagrama de cuerpo libre, en esa situación, recuerden que durante el choque, supongo que digamos, la masa M, la M minúscula, que es la bala, está, digamos, sobre el centro de masa de la barra. Por lo tanto, yo acá, bueno, puse, digamos, separadas para que quede legible la fuerza-peso, digamos, de la bala y la fuerza-peso de la barra, ¿no? Pero digamos que ambas estarían superpuestas. Bueno, para calcular el torque, recuerden que por definición es el vector R, que ese R sería el vector posición digamos, del punto donde está aplicada la fuerza respecto a mi centro de momentos. O sea, sería este vector verde que está acá para el caso de las fuerzas peso. Fíjense que en esa situación, el vector R es paralelo o colineal con los vectores fuerza-peso. Por lo tanto, al momento de plantear el producto vectorial, me van a quedar resultados nulos, concluyendo así que los pesos de la barra y de la partícula no hacen torque respecto al punto A, en el momento, digamos, durante el choque. ¿Y por qué lo puse también en el punto A? Bueno, fíjense que si yo elijo ese punto, el vector R, que es la reacción de vínculo, el cual yo desconozco su valor, puedo ver que no hace torque, porque está aplicado justo en el centro de momentos. De esta manera, el vector R me quedaría el vector nulo. Conclusión, bueno, lo que dije antes, el vector R no hace torque respecto de A. De esta manera entonces llegamos a que la sumatoria de torques externos respecto a este punto vale 0. Y aplicando el teorema de conservación, puedo decir que el momento angular del sistema respecto del punto A es igual a constante durante el choque, ¿no? Y esto es lo que me va a permitir a mí obtener esa ecuación que me falta para poder obtener la velocidad final del conjunto. Bueno, analicemos o calculemos, mejor dicho, el momento cinético, el vector L, para el instante cuando está comenzando la interacción, o un instante antes del choque. En esa situación, recuerden que nos decía el enunciado, la barra se encuentra en reposo y la masa M minúscula, que es la bala, viene con una velocidad V0. Y recuerden que impactaba justo en el centro de masa de la barra, o sea, una distancia D del punto A. Bueno, el L del sistema va a ser igual al L de la bala más el L de la barra, pero como la barra se encuentra en reposo, el momento cinético vale 0. Solamente voy a tener el momento cinético de la bala. Y bueno, el momento cinético de la bala podemos pensarlo de la siguiente manera. Recuerdan que por definición el momento cinético es R es el vector posición, es el vector verde que está acá, producto vectorial, el P de la bala, que sería la masa por V0. Es lo que tengo acá dentro del módulo. Y fíjense que ese vector, ¿qué sentido y dirección va a tener? Bueno, si ese producto vectorial entre estos dos vectores, entre este y este vector escalado por M, el resultado ¿cuál va a ser? Un vector perpendicular a este plano con sentido, digamos, que se puede sacar por regla de la mano derecha. ¿Y cómo es? Bueno, voy del vector R, que es el primero, al vector P, que apunta hacia la derecha, cerrando la mano. Y el dedo gordo, que apunta saliente a la pantalla,
va a determinar el sentido del vector L. Y como yo definí mi z positivo hacia afuera de la pantalla, este vector L me va a quedar positivo en el eje Z. Por eso lo pongo en más K versor. Y el módulo del vector L, bueno, va a ser el módulo del producto vectorial. Y recuerden esta propiedad que sabíamos de módulo de un producto vectorial. Va a ser igual al módulo del primero, el módulo de R, que el módulo de R justamente es esta distancia D, por el módulo del segundo, M es un escalar, y el módulo de B0 me termina quedando el módulo de B0, o sea, la rapidez de la partícula en ese instante, por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Pero fíjense que ambos vectores están en cuadratura, por lo tanto, tienen un ángulo de 90 grados. Así que el seno de 90 vale 1. Conclusión, el momento cinético del sistema justo cuando está comenzando el choque, vale la masa de la partícula por B0 por la distancia D en K versor. Bueno, hagamos lo mismo, pero cuando finaliza, digamos, el choque, cuando termina la interacción. En esa situación, recordemos que se mueven, digamos, juntos, porque, digamos, la bala queda incrustada en el centro de masa de la barra. Por lo tanto, bueno, la velocidad que van a tener ambos, digamos, la masa M minúscula y el centro de masa va a ser la misma. Bueno, en esa situación, tengo que calcular, bueno, el L sabemos que es la suma de los L de cada cuerpo. El L de la bala va a ser un cálculo similar al anterior, con la diferencia de que ya no voy a tener B0, sino que voy a tener una BF. Le puse la F por final. Y para el caso de la barra, ¿cómo calculamos el momento cinético? Bueno, a ver, recordemos que el cuerpo rígido es un sistema de partículas, y es válido esta, digamos, relación que habíamos encontrado en la teoría del sistema de partículas, que el L, digamos, de un sistema de partículas se puede pensar como un L de spin más un L orbital. En el caso de cuerpo rígido, el L de spin está dado por el momento de inercia respecto al centro de masa por la velocidad angular. Y en el caso, digamos, del el L orbital, va a estar dado por el vector R, que recordemos que es la posición desde el centro de momentos hasta el centro de masa del cuerpo rígido. Y va a ser producto vectorial el P del sistema, o sea, la masa del cuerpo rígido por la velocidad de centro de masa que tiene el cuerpo rígido, que también le puse la F por final. Bueno, les dejo para ustedes que, operando un poco, pueden encontrar otra, digamos, expresión equivalente, que es que todo esto es igual a el momento de inercia respecto de A por omega F, por la velocidad angular de la barra final. Bueno, el momento de inercia respecto de A, si tenemos el de centro de masa, por Steiner podemos obtener cuánto vale este momento de inercia. Así que bueno, escribimos la suma de ambos del L de la bala más el L de la barra. Luego lo que voy a hacer al vector omega final, lo voy a escribir como omega F, digamos como escalar, por K versor, dado que es, digamos, positivo en Z, el omega, fíjense que el sentido es sentido antihorario, o sea, positivo en Z. Y luego lo que voy a hacer es, a la velocidad de la bala, fíjense que luego la bala, luego de impactar con la barra, van a hacer un movimiento prácticamente circular. Por lo tanto, esa velocidad la puedo expresar como omega de la bala por la distancia d, ¿no? Que es desde la distancia entre el punto A al centro de masa, que es el lugar donde impacta la bala. Y bueno, obviamente, como habíamos dicho, como es un choque del tipo plástico, digamos, es válida esta expresión, ¿no? Que la velocidad angular de la bala es igual al de la barra. Por eso también le puse a las dos omega F. Bueno, operamos un poquito más, sacamos factor común omega F y K versor, y fíjense que me queda, ¿qué es esto que está acá dentro del paréntesis? Bueno, es el momento de inercia de la barra respecto al punto A
más el momento de inercia de la partícula, o sea, de la bala, también respecto al punto A. Fíjense que lo que está en el paréntesis sería como, podemos pensarlo como un momento de inercia total. Digamos, total de quién? Digamos, de un nuevo cuerpo rígido formado por la barra y la bala. Porque, a ver, luego del choque, la bala queda, digamos, adherida al centro de masa de la barra. Por lo tanto, podemos pensar que es un nuevo cuerpo rígido. Bueno, ese nuevo cuerpo rígido, este va a ser su momento de inercia respecto al punto A. Así que bueno, acá calculamos un poco, digamos, ya expresamos, acá lo que le dije al principio. Este sería el momento de inercia de la barra respecto al centro de masa, y este es el corrimiento por Steiner. Y me termina quedando esta expresión final. Bueno, ya calculamos el momento angular previo al choque y el momento angular cuando termina el choque. Entonces, sabiendo que el L se conserva durante el choque, ambas expresiones tienen que ser iguales. Por eso igualamos las componentes y tenemos esta expresión que está acá. Siguiente paso, lo que voy a hacer es despejar omega F. Y fíjense que me queda en función de datos conocidos, son todos datos del problema. Y de esta manera, utilizando la conservación del momento cinético, obtuvimos cuál es la velocidad, en este caso, digamos, la velocidad angular que tienen los cuerpos luego, digamos, del choque. Bueno, y ahora nos falta la segunda parte. Tenemos que ver, digamos, calcular a qué altura h llega el centro de masa de la barra. Bueno, vamos a hacerlo por energía, pero primero tenemos que ver que efectivamente se conserve la energía. Bueno, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Acá es lo que les decía antes, ¿no? Podemos pensar que todo esto, digamos, la barra y la bala, ahora forman un nuevo cuerpo rígido, donde la fuerza de este nuevo cuerpo rígido va a estar dado por la suma de las masas por G. Y luego tengo la fuerza de la reacción de vínculo, que está aplicada al punto A. Bueno, el trabajo de las fuerzas no conservativas, fíjense que la única fuerza no conservativa es R. Va a ser entonces igual al trabajo de R. Y cuando planteo la definición de trabajo, que es la integral de camino de R, que es la fuerza, producto escalar, el diferencial de camino. ¿El diferencial de camino de quién? Sería el diferencial de camino del punto donde está aplicada la fuerza, o sea, del punto A. Y dijimos que este punto A está fijo, es el eje. Por lo tanto, este diferencial vale 0. De esta manera concluimos que el trabajo de la fuerza no conservativa es nulo, implicando así que la energía mecánica del sistema se mantiene constante. Bueno, ojo, esto es válido para después del choque. Bueno, sabemos que se conserva la energía. Entonces lo que vamos a hacer es calcularla, digamos, en el instante inicial, que el instante inicial va a ser, lo considero, un instante posterior a que termine el choque, y la situación final va a ser cuando llegan a la máxima altura. Bueno, inicialmente voy a tener energía cinética, que la voy a pensar como rotación pura respecto del punto A. Entonces tengo un medio, digamos, del momento de inercia del cuerpo rígido total, digamos, de este nuevo cuerpo rígido formado por la barra y la masa, referido al punto A, el momento este de inercia. Y esto multiplicado por el cuadrado de la velocidad angular, que este omega F es el que calculamos antes, es la velocidad que tienen después del choque. Y energía potencial gravitatoria no voy a tener porque yo definí mi potencial cero justo en el centro de masa, digamos, de la situación inicial, a esa altura. Por lo tanto, no tengo potencial gravitatorio. Pero sí voy a tener en el caso final. En el caso final dijimos que llega a una máxima altura y llega, digamos, obviamente con velocidad nula. Por lo tanto, no tengo energía cinética y solamente tengo energía potencial gravitatoria, que va a ser la suma de las masas por G por H. Este H es nuestra incógnita. Bueno, igualamos ambas expresiones, dado que se mantiene constante la energía, y llegamos a esta expresión que está acá. Bueno, entonces tenemos dos ecuaciones. Tenemos la primera, que encontramos usando la conservación del vector L, y esta segunda ecuación que llegamos recién utilizando la conservación de energía mecánica. De estas dos ecuaciones, lo que voy a hacer es obtener
despejar cuánto vale h. Y llegamos a esta expresión que está acá. Entonces concluimos que esta es la altura máxima que llega el centro de masa de la barra, luego, digamos, de haber colisionado con la bala. Y por último, lo que nos pedía el ejercicio que comparemos en cuál de los dos casos, si con el péndulo ideal o con el caso de la barra, en cuál de los dos llega más alto. Y bueno, acá recuerden, esta es la expresión que habíamos llegado en su momento cuando hicimos el péndulo balístico para un péndulo ideal, y esta es la expresión que llegamos recién. Vemos que son similares, salvo que en el caso, digamos, de la barra, tenemos un 4/3 multiplicando a m en el denominador. Dado que 4/3 es mayor a 1, todo el denominador en este caso va a ser más grande que en este caso. Conclusión, la altura que llega la barra, el centro de masa de la barra, va a ser menor que en el caso del péndulo ideal. Otra forma de compararlos es dividir ambas expresiones y ver si es mayor a 1 o menor a 1.